Hola, sean todos bienvenidos a Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí, en Cuba. Quédese con nosotros, que ya comenzamos. Y así comienzan nuestros 27 minutos semanales y hoy estaremos recordando a dos de los principales futbolistas de la década del 70 y del 80. Dos jugadores que fueron referentes de la selección nacional y que dejaron su huella en múltiples torneos internacionales. Nacido en uno de los barrios más futboleros de este país, Andrés Faustino Roldán Cordero comenzó a jugar al fútbol algo tarde. Su inclinación por el béisbol y la negativa de su hermano provocaron que Andrés se adentrara en el más universal casi en edad juvenil. Los años de aprendizaje perdidos no hicieron mella en el pequeño Roldán, que sorprendió a muchos por su destreza y habilidad con el balón en el torneo local en Cienfuegos. Luego sucedería lo mismo en el certamen provincial de la antigua provincia de Las Villas, donde Andrés Roldán es seleccionado para integrar al plantel de azucareros. Yo era más pelotero que futbolista, pero me llamaba la atención. Y en realidad comencé a jugar tarde, con 14 años. Participé en los primeros interescuelas, que se hacían torneos en las escuelas primarias. Participaban casi todas las escuelas primarias en esos torneos. Y ahí comencé, pero desde que comencé me pareció que era mi deporte, porque lo tenía en la sangre. Desde que empecé, sabía patear, sabía parar la pelota, mirando se me pegó. En 1966, Andrés Roldán asiste a sus segundos Juegos Escolares y en esa edición destaca como goleador y pelea hasta el final el premio de jugador más destacado del evento. Si bien no recibió ninguno de los dos premios individuales, Roldán convenció a los encargados del fútbol juvenil en el país de que tenía un espacio en la ESPA nacional. A pesar de la presencia de varios jugadores con mayor recorrido y mejores condiciones físicas, en poco tiempo Andrés Roldán se ganó la confianza del húngaro Károly Kózsa, que decidió incluirlo en el equipo Cuba juvenil al torneo de Esperanzas Olímpicas. Con el equipo juvenil, ese equipo, en las Esperanzas Olímpicas, habían 3 o 4 que eran de la selección mayor, como que estaba Dureste Pérez, que era el defensa central del equipo, era el capitán del equipo nacional. Muchacho joven, muy jugador, un defensa central muy bueno, zurdo, de 10 de octubre. Estaba el Chino Martínez, estaba Luis Hernández, que eran de la selección ya nacional. Estaba Luis Maza, Julio, que le hablé, que estaba Julio García. En fin, jugadores buenos, de calidad, que ya venían con una trayectoria en el fútbol. ¿Qué pasó? Que ahí en ese torneo yo me destaqué también. El entrenador era Károly Kózsa y Sergio Padrón. Me destaqué también y al año siguiente empezó el entrenador coreano a trabajar en Cuba. Hubo un contrato con un entrenador coreano en Cuba porque Károly Kózsa estaba terminando. Y la idea de él siempre fue hacer un equipo joven para que caminara con una trayectoria con vista a los centroamericanos de 70. Luego de su actuación en el torneo Esperanzas Olímpicas, Andrés Roldán es incluido en el grupo de futbolistas que de la mano del coreano Kim Jong-ha y del habanero Sergio Padrón comenzaría a prepararse para los Juegos Centroamericanos de 1970. La estancia de 6 meses en Corea favoreció mucho al crecimiento y desarrollo de aquella generación histórica, que con Roldán como uno de sus protagonistas se adueñaría del trono de los Juegos Centroamericanos y del Caribe durante 3 ediciones consecutivas. Tras el primer título regional, Roldán colaboró con la obtención del 3er lugar en los Juegos Panamericanos del 71 y sobresalió en el título alcanzado por Las Villas en el Campeonato Nacional del 74. Y fuimos a Corea 6 meses. Y ahí fue donde nos hicimos futbolistas de verdad. Jugando con la selección entrenando y jugando con la selección que fue al Mundial de 66 de Corea, que era un equipo muy bueno.
nos hicimos jugadores ahí, porque era cada 2 días jugábamos y entrenamiento, cada 2 días jugábamos y entrenamiento. Y ahí fue donde en realidad, y viendo fútbol también, yendo los domingos al campeonato de ellos ahí, de la liga de ellos de Corea, y aprendimos a jugar en realidad. Ya yo me sentía ya casi futbolista ahí, había cogido un gran nivel, que veníamos de Corea muy bien preparados, habíamos jugado también en Europa, que habíamos cogido 15 días de descanso de los 6 meses para ir a Europa a descansar, entre comillas, porque en realidad jugamos 3 partidos ahí, de la Unión Soviética, con equipos de primera de Rusia, y tuvimos buenos resultados. Pero bueno, estábamos en un periodo de descanso que no le daban la importancia, el entrenador no le daba la importancia a esos partidos, y regresamos a Corea. Entonces, 70 vinimos muy bien preparados, un equipo con deseo, disciplinado y muy combativo. Llegamos ahí, en realidad dominamos el centroamericano, que en realidad quien nos hizo un poco de sombra fue el equipo de Colombia, que por tener profesionales, a ganarnos 2-1 a nosotros, fuimos nosotros los campeones, porque se protestó los profesionales que tenían y ahí fuimos. Pero fue una competencia de mucha experiencia, que nos sirvió, fue la primera que tuvimos dura, y creo que salimos salimos bien, porque quedamos campeones. Entre 1978 y 1980, Andrés Roldán logra éxitos significativos con la selección nacional en eventos internacionales. En el 78 contribuye con goles y liderazgo a la conquista del tercer cetro centroamericano de manera consecutiva para la mayor de las Antillas. En el 79 colabora con la obtención del subtítulo panamericano y en el 80 anota el primer gol de Cuba en unos Juegos Olímpicos ante el conjunto de Zambia. Hechos que situaron al futbolista nacido en la barriada de Reina en un lugar privilegiado en la historia del fútbol cubano. Llegar ahí es lo máximo. Y como por ejemplo en la Olimpiada del 80, anotar el primer gol de Cuba en una Olimpiada también es una cosa importantísima. Además, nosotros habíamos tenido con ese equipo un roce muy grande de bronca y todo en su país, nos estaban ganando 1-0 en el primer tiempo y le estábamos dando tremendo partido, y se formó tremenda bronca porque un medio central le metió un codazo a Regino que lo mandó para el hospital, y ahí se acabó el juego, estando el presidente de la República de ellos, y teníamos una deuda con ellos de ganarle a donde quiera que nos encontramos, y le ganamos en la Olimpiada. Ya usted se puede imaginar la alegría de ese juego, lo que valía ese juego para nosotros. Después de quedarse a las puertas del Mundial del 82, la selección nacional entraría en un proceso de reestructuración, donde jóvenes futbolistas comenzarían a ocupar los puestos de los consagrados. En ese periodo, Andrés Roldán sufriría una complicada lesión que le alejaría un tiempo de las canchas, pero su retorno no pudo ser mejor, al firmar 14 goles en el Campeonato Nacional de 1984 y erigirse como líder goleador de Cuba. El atacante cienfueguero todavía tenía fuerzas para algunas batallas más, pero el entonces seleccionador nacional, Roberto Hernández, apostó por la juventud de otros futbolistas. Después de esa 81 yo sigo tratando de jugar, pero ya me había lesionado una rodilla con ligamento y esguince, y seguí, recuperé, jugué mi campeonato nacional, quedé campeón goleador. Después de la recuperación esa, en el 84, porque como único podía volver a la selección ya tenía 34 años, ya me consideraban viejo, mayor, y me recuperé, quedé campeón goleador con Cienfuegos, con 14 goles. Como único me podían llamar a la selección otra vez, era así, y lo hice, lo logré.
Con una dilatada carrera como entrenador que le ha permitido adquirir nuevas experiencias tanto en Cuba como más allá de las fronteras de nuestro país, Andrés Roldán vivió su momento cumbre en esta nueva faceta dentro del fútbol en el año 2013, cuando como parte del colectivo técnico encabezado por Raúl González Triana asiste al Mundial Sub-20 de Turquía. Un suceso histórico que, si bien no pudo vivir como jugador, logró disfrutarlo más de 30 años después de aquella experiencia en la hexagonal de Honduras 1981. Y como entrenador empecé con Boyero, ahí con la categoría 13-14, quedé campeón invicto ese año con una pre de Altabana. Al segundo año cogí ese mismo equipo, 15-16, quedé también invicto como entrenador en el torneo provincial. Entonces Reynoso me lleva para ESPA con Garcés y jugó como técnico ahí, preparador físico de la ESPA Nacional. Y ahí comencé mi carrera como entrenador. Estuve como asistente y creo que uno de los mayores resultados fue cuando con Triana logramos ir al Mundial, en el Mundial 2013 con el grupo Sub-20, que era un grupo de una gran calidad. Yo fui el que empujé a Triana a coger ese equipo. Y entonces me bueno, tenía que ser el asistente. Era un grupo que tenía estatura, tenía fútbol, tenía jugadores rápidos, tenía calidad. Yo, el que lo vi, este equipo puede llegar lejos. Y él aceptó el reto y ahí, bueno, vamos a ver, y Ciara y Máximo Isnada. Fuimos el grupo que trabajamos ahí y creo que lo logramos. Hola, esto es Cuba Adentro, donde lo más importante es el fútbol que se hace en Cuba. A mí me gusta el fútbol, por eso veo fútbol por dentro. Síganos en las redes sociales, no se lo pierdan. Manatí es otra de las grandes plazas del fútbol cubano y allí dio sus primeros pasos Ramón Núñez Armas. La presencia de su tío en uno de los equipos más reconocidos de aquella zona, el Relámpago, y su continua asistencia al estadio para ver los partidos le llevó a enamorarse del más universal de los deportes, un idilio que le acompañaría el resto de su vida. Insertándonos en el ánimo de fútbol ahí con los mayores, mi familia, mi tío, mis primos, todos jugaban fútbol y iba a verlo, eran mayores que yo, iba a verlo. Mi tío que jugaba el Relámpago en Manatí. Entonces, ya después en el barrio, éramos 4 amigos, vecinos, poníamos 2 porterías de piedra, Eduardito, Cookie y Jaime, y jugábamos un 2 contra 2, y ahí nos fuimos insertando en el fútbol, ya nos fue gustando, hasta que llegamos a la escuela ya y empezamos con Lamberto Herrera, fue el primer entrenador. Él tenía 4 equipos de niños que le decían los mosquitos en aquel tiempo. La progresión de Ramón Núñez como goleador se concretó en los Juegos Escolares de 1968, cuando el delantero de Manatí se convirtió en una pesadilla para las defensas rivales y se llevó a casa su primer premio de líder goleador. 2 años después, en 1970, participaría en el Campeonato Nacional Juvenil, donde a pesar de los pobres resultados de su plantel, sería seleccionado para continuar su formación como futbolista en la ESPA Nacional. Una etapa que se vería cortada por una lesión que le alejó un año de las canchas. En el año ya 15-16, que pasé a los 15-16, y ahí sí mi desarrollo fue más progresivo. Y ahí me destacaba en el equipo Oriente, que era cuando aquello era Oriente y Minero. Ahí sí quedé en los Juegos Escolares, en los 6º Juegos Escolares, quedé líder goleador, que fueron ya los últimos que participé como de la edad de 15 y 16 años. Pero bueno, me seleccionaron a mí y a otro del equipo de Oriente, de Manatí también, estaba Vicente Bu y estaba William Bennett.
llegamos a la ESPA Nacional, pero que ya en el entrenamiento, en un juego de entrenamiento, me lesiono el muslo, un rodillazo en el muslo, y tuvieron que operarme en el Fran País. Ahí tuve un año sin poder jugar. Ya en el año 71 me incorporo otra vez a la ESPA, participo en los Juegos Nacionales Juveniles también, y consecutivamente después se desarrolla el Campeonato Nacional Primera Categoría en el 1972. Y ahí participo, con 19 años, participo en mi primer campeonato nacional. Con solo 19 años, Ramón Núñez se estrena en la primera categoría y lo hace por todo lo alto, al mantenerse en la lucha por el liderato de líder goleador hasta el final del campeonato. Sus actuaciones frente a jugadores que ya formaban parte de la selección nacional le valieron su convocatoria al principal equipo de Cuba. Sin embargo, su periodo en la selección nacional tendría un impas entre 1973 y 1975. Por el llamado al servicio militar. Una vez completada esa etapa, el delantero de Manatí regresa con hambre de gol a los campeonatos nacionales y en el 75 se agencia su segundo premio de líder goleador de la máxima categoría del fútbol cubano. Un galardón que mantendría en el 76 y que le valdría su regreso a la selección nacional. En lo personal, yo sabía que bueno, estaba cumpliendo con el deber de en ese momento de soldado, ¿no? Y tenía que acatar las órdenes. Pero bueno, no me sentí desmotivado. Sencillamente en el año 76 vuelvo ya, me licencian del ejército y vuelvo a participar ya en el campeonato nacional. Y vuelvo a quedar líder goleador. Y ahí es cuando me llaman otra vez para la selección nacional. El 28 de noviembre de 1976, en un partido correspondiente a las eliminatorias mundialistas rumbo a Argentina 1978, Ramón Núñez Armas haría historia en el fútbol nacional al anotar frente a Haití en el Estadio Latinoamericano el gol más rápido de un cubano en eventos internacionales. Apenas el principal había dado la orden de jugar y Núñez desataba la algarabía de miles de aficionados que asistieron al llamado Coloso del Cerro a apoyar a la selección. Cuba terminaría igualando 1-1 ante el cuadro haitiano en un partido que todavía se recuerda hoy por el ambiente vivido en el Latino. En el Latinoamericano, en esa ocasión, en ese juego, habían alrededor de 40.000 personas, 50.000 personas. Yo nunca había visto el Latino tan lleno como ese día. Era mi primera incursión internacional después de 2 años. Y bueno, me sentí un poco, porque ya era la primera vez rodeado de jugadores experimentados, pero nada, me dieron la oportunidad y para mí dije, tengo que aprovecharla, tengo que me salgan bien las cosas, hacer bien las cosas como en los entrenamientos, hacer las cosas como en el entrenamiento. Y entonces, bueno, llega el día del juego, ya empieza el juego y recuerdo que sacamos, el saque nos toca a nosotros, el saque inicial. Estaba Roldán y yo en el centro del círculo de saque. Yo saco, se la doy a Roldán. Roldán conduce 2 o 3 metros el balón, Mazó penetra por la banda derecha y Roldán le da el pase a profundidad. Y yo sigo buscando el centro del área y Mazó la centra atrás y como mismo venía, la golpeo y anoto el gol. Cuba tiene una linda historia en los Juegos Centroamericanos y Ramón Núñez también es parte de los resultados alcanzados durante la década del 70 y principio de los 80. El delantero de Manatí debutó en estas lides en Medellín 1978, donde la mayor de las Antillas archivó su tercer título en línea y Núñez contribuyó con 5 goles. Después fue parte del equipo que no pudo retener el cetro en la edición de 1982 desarrollada en La Habana y cerró su participación en 1986 con el título alcanzado en Santiago de los Caballeros, República Dominicana.
En 1978 nosotros caímos en un grupo fuerte, habían dos grupos, pero Cuba estaba entre los favoritos. Era mi primera experiencia en unos Juegos Centroamericanos, pero enfrentamos primero a Trinidad y Tobago, Bermuda, Jamaica. Eso era los tres del grupo, nos clasificamos como primero de grupo. Estaba por el otro grupo México, Venezuela, Colombia. Era una lucha difícil, pero esos juegos fueron fuertes porque había calidad, no eran como los centroamericanos ahora, que es sub-20, ahí podía participar cualquier edad y cualquier jugador. Eran jugadores que jugaban internacionalmente en cualquier país, no era por edad límite, y fueron fuertes. Pero incluso cuando nos tocó, le ganamos a México en los cuartos de final, 2-0. Ahí anoté un gol. Después fuimos con Venezuela para discutir el primer lugar, fuimos a tiempo extra, tuvimos que ir a tiempo extra y por fin lo derrotamos 2-0 también y nos quedamos con la medalla de oro. Todo deportista sueña con participar en unos Juegos Olímpicos y Ramón Núñez tuvo la fortuna de participar en Moscú 80. En la segunda incursión de Cuba en estas lides, Núñez dejó su marca en el partido contra Venezuela, donde anotó uno de los goles del triunfo. Una anotación que le convirtió en uno de los 3 cubanos con goles en cita bajo los 5 aros. Participar en una Olimpiada es una aspiración grande para cualquier atleta de cualquier deporte. Participamos, como tú bien dices, en Moscú 80. Recuerdo que estábamos en la sede del equipo Cuba era en Leningrado y ahí le ganamos a Zambia y le ganamos a Venezuela, que estaban en el grupo nosotros, y perdimos con Checoslovaquia. Pero bueno, pasamos a la siguiente ronda. Te quiero decir de esa experiencia que para mí es un orgullo haber participado en una Olimpiada en el fútbol y ser uno de los 3 jugadores cubanos que haya anotado un gol en una Olimpiada. Porque está Roldán, que fue el que anotó uno, Luis Hernández y yo. Tengo esa experiencia de que, bueno, hasta ahora anoté un gol olímpico. Las eliminatorias mundialistas rumbo a España 82 generaron muchas ilusiones en la afición futbolera cubana. Cuba estaba por primera vez en una hexagonal de CONCACAF y pelearía por volver a un mundial 44 años después. Derrotas ante México y Honduras dejarían a la selección cubana fuera del mundial, pero en el orden individual Ramón Núñez firmó par de goles. Captó la atención de algunos clubes extranjeros y se ganó un espacio en el 11 ideal del torneo por delante del ariete mexicano Hugo Sánchez, quien unos años después brillaría en el Real Madrid y ganaría varios trofeos de Pichichi por ser el máximo goleador de la Liga Española. Bueno, México nos gana. Ya después se vio que nosotros cada partido íbamos progresando. Primero perdimos con México y con Honduras, que fueron los 2 equipos más fuertes y que de ahí de esa hexagonal. Ya después empatamos con El Salvador a 0 gol, que El Salvador clasificó junto con Honduras para el Mundial. Después le ganamos a Haití y le ganamos a Canadá. No, empatamos con Canadá, que si nosotros hubiéramos ganado a Canadá, nosotros estábamos ganando 1-0 y después ellos no empataron. Que si nosotros hubiéramos ganado, hubiéramos clasificado para el Mundial. Y nos empataron ya en los últimos minutos del juego. Antes de Honduras, nosotros participamos muchas veces en Costa Rica también. Fuimos 3 veces a Costa Rica. Y en Costa Rica también se me acercaron a mí, a Mazó, a Reynoso. Incluso al ver que nosotros no dimos el paso de abandonar el equipo, un representante de Costa Rica estuvo aquí en Cuba
y habló directamente con García Bangu, que era el presidente del INDE en aquella época, para que nos dejara jugar una temporada en Costa Rica, legalmente, con todo lo... y no aceptaron. E incluso se entrevistó con nosotros y nos planteó que no habían aceptado. Y después, al año, dejaron jugar 5 jugadores de baloncesto en Brasil, que también estaban en la misma situación de nosotros. Pero bueno, y en Honduras también se me acercó un representante del equipo Morazán, que es un equipo de la primera división de Honduras, también para que le firmara, ¿no? Pero bueno, estoy aquí, pero bueno, eso sí, sucedió en Costa Rica, también sucedió en Honduras. No sé qué sensación tendría no haber sido futbolista, pero para mí haber sido futbolista es una cosa más grande que me ha pasado en la vida. Ya yo no me sentiría esta persona, ¿no? Sin haber participado y haber pertenecido a la familia del fútbol. Y así termina nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estuvimos hablando de 2 grandes figuras del fútbol cubano en la década del 70 y el 80. Usted regrese la próxima semana y síganos en nuestras redes sociales. Recuerde que somos Fútbol por Dentro, el programa donde lo más importante es el fútbol que se hace en Cuba. Hasta la próxima.